Hemos estado hablando de la Epístola de Santiago. Dios nos ha estado enseñando acerca de las pruebas, de gozarnos en las pruebas, de que las pruebas producen en nosotros paciencia o constancia, perseverancia, podríamos decir. Dios nos ha probado a todos y hemos tenido, hermanos, oportunidades estas semanas de aplicar lo aprendido en Santiago, hermanos. ¿Quién sí ha tenido oportunidad de aplicar lo aprendido en las pruebas? Alguien que levante su mano. Mi hermana ya por allá, ¿verdad? Yo también. Bueno, yo creo que varios. A lo mejor no todos, no le estoy pidiendo que den testimonio nada más. Yo creo que varios hemos podido estar constatando que las pruebas, de verdad, Dios nos está pasando por el fuego de la prueba y nos está tratando de, nos está purificando a través de la prueba, ¿verdad? Nos está haciendo crecer a la imagen de Cristo. Ha sido para muchos de nosotros el pasar por pruebas tremendamente difícil, algunas pruebas, algunas temporadas. Algunos eventos específicos de la vida de cada uno han sido difíciles, pero ahora vemos que podemos, como creyentes, dice Santiago, podemos gozarnos. Donde antes solo podía haber tristeza, hermanos, hoy los creyentes podemos decir, me gozo en el Señor por las pruebas que Dios me ha permitido pasar, porque por medio de esas pruebas mi Padre Celestial está haciendo una obra preciosa en mí, me está haciendo madurar, me está haciendo crecer un poquito más y más parecido a mi Señor Jesucristo, más parecido a mi Maestro. Nunca voy a llegar, no, Santiago no habla de la perfección, sí dice aquel hermano perfecto, dijimos, pero perfecto no se refiere al hermano que llega a la perfección en esta vida, sino un hermano completo que va madurando, un hermano que ya deja atrás las carencias de la infancia, ¿verdad?, cristiana. De esto hemos estado hablando, y la semana pasada estábamos hablando, hermanos, que si a alguno le hace falta sabiduría en la prueba, ¿a quién se la pedimos, hermanos? A nuestro Señor, ¿verdad? Nos decía Santiago, ¿te hace falta saber qué hacer en la prueba? Bueno, no vayas a consultar de inmediato a tu amigo, a tu amiga, no vayas a consultar de inmediato al psicólogo o al profesional, consulta primero, o no, ni siquiera vayas a consultar al pastor primero pídele sabiduría a Dios, primero pídele la inteligencia a Dios que requieres, que viene de lo alto, una sabiduría, una inteligencia que nadie aquí abajo tenemos y que le podemos pedir. Pero ¿se acuerdan que decía también Santiago, mis hermanos? Pero si le pides sabiduría a Dios sin fe, dice Dios, no te va a dar nada el Señor. O sea que por más que le insistas, si es sin fe, no te va a dar nada. Y la fe, dijimos, es la certeza de que tu Padre es confiable y da buenas dádivas a sus hijos. Pero también dijimos la semana pasada que aquel que es de doble ánimo, ¿se acuerdan? O de doble lealtad, dividido entre el mundo y dividido entre Dios, dice, ese es precisamente aquel que pide con fe, el que pide dudando, sin fe, y al que no va a ser escuchado por el Señor. ¿Por qué? Porque está todavía tratando de vivir una vida en la que obedece un poquito a Dios, pero obedece otro poquito para allá a la carne o al mundo, ¿verdad? Sus impulsos. Dice, ese tiene garantizado, por ser un hermano de doble ánimo, que Dios no le va a escuchar cuando pida sabiduría en la prueba. Entonces decíamos la semana pasada, Padre, quítanos el doble ánimo. No queremos ser hombres y mujeres de doblez. Que aquí tratamos de alabarte, cantar, honrarte, ofrendar, si tú quieres, Señor, pero allá afuera vivimos nuestra vida. No, quítanos ese doble ánimo. Haznos hombres y mujeres, haznos una iglesia comprometida contigo, Señor. Que te honre, que no haya algunas cámaras de nuestro corazón escondidas, o algunos recintos de nuestro corazón todavía en los que no le he entregado a mi Señor. Porque eso es ser todavía de doble ánimo. Y le pedíamos la semana pasada, Señor, te quiero entregar, como decía Armando hace rato, toda mi vida, todos mis pensamientos, todas mis decisiones, todo lo que soy, te lo quiero entregar a ti. Para que tú me escuches, Padre, porque la Biblia lo dice, lo decíamos Santiago, dice, si le pides, si estás pasando por una prueba, Señor, ¿qué hago? No te va a escuchar si tú no llegas a ese grado de decirle, Padre, necesito un compromiso contigo total. Un compromiso en el que todo tiene que ser tuyo. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que tú me has dado, está a tu servicio, Señor. Y llegamos hoy a un pasaje en Santiago, donde él habla de pruebas que son cotidianas para todos nosotros.
las pruebas económicas, hermanos. Entonces Santiago va a empezar a hablar de personas que pasan por pruebas económicas, y ahí creo que a muchos ya dijimos, pues nos va a hablar, ¿no? Fíjense que Santiago va a hablar de pruebas económicas tanto de los que estamos padeciendo, que nos falta, ¿verdad? Como los que les sobra. Entonces va a hablar Santiago de esos dos tipos de personas. Le podemos llamar el de humilde condición, como veremos, y el rico. Ahorita lo definiremos. Pero primero, hermanos, para empezar el estudio de hoy, quiero preguntarles, y ahí sí que me ayuden participando, por lo menos en este pequeño espacio de la predicación, ¿cómo el mundo define una persona de alta posición? De alta posición, no dije cómo define un rico, dije una persona de alta posición, ¿cómo podríamos definirla o qué características tiene una persona así? Y les pido que participen en este pedacito del estudio, de la prédica. Como un triunfador. Ok, pero ¿qué características tiene ese triunfador? Sí es cierto, pero... Ok, un líder. Carlos Slim. Alguien que tiene ¿qué? Ayúdenme los demás, hermanos. ¿Perdón? Sí, yo decía alguien de alta posición. Alguien de alta posición, ¿cómo se define? Sí. Ok. Ya le entendí. Tiene museos, tiene poder de convocatoria, tiene influencia, tiene liderazgo, tiene poder, tiene dinero. Alguien que nos ayude, alguien más que nos ayude. Sí, gracias, Menita, gracias. Ya nos dio varias características, pero ¿alguien más sabe cómo es alguien de alta posición? ¿Cómo el mundo lo define? Llega en un Mercedes-Benz, ¿verdad? ¿Es exitoso? ¿En qué sentido? Es lo que quiero saber, características específicas, como nos dio nuestra hermana Diana. Yo lo voy llegando en un Mercedes-Benz, ni sé los nombres, ¿verdad? Pero una camionetota Mercedes-Benz de $3 millones, hermanos. Entonces ahí llega el de alta posición. Ese es narco, dice mi hermana. No, y llega con bototas y hebillas, cinturón. Sí, hermana, ese es narco, hermana. No, ese es narco. El de alta posición, a lo mejor es alguien que también tiene mucha influencia, ¿verdad? Que como dice mi hermana, tiene poder de convocatoria, es un líder, tiene liderazgo, es el de alta posición. Ahora, ¿cómo se define en nuestro contexto social o cultural? ¿Cómo se define aquel que no es, o lo contrario, o cómo decir, la antítesis del exitoso? Un pobre diablo, dice mi hermana. Bueno, ¿cómo le llamaríamos? Lo contrario. ¿Cuáles son las características del hombre que es todo lo contrario a ese? ¿Perdón? Un fracasado. Ese no llega en su Mercedes-Benz de $3 millones, ¿no? Llega como uno, llega en el micro, ¿no? En el camión. Llega en el camión. Él no tiene poder de convocatoria, ¿verdad? Sí, él más bien, el de humilde condición, o vamos a decir, el que es lo contrario de ese hombre exitoso, es el que pues no trae un centavo, ¿no? Y aquí un servidor, ¿no? No, dices, caray, saca la cartera y no, pues no traigo. Es lo contrario del hombre que el mundo define como una persona exitosa o de en alta posición, o un rico, vamos a decir, vamos a definir al ratito. Pero fíjense que en la opinión de Dios, las cosas no son iguales a como el mundo las ve. En la opinión de Dios, el que tiene más influencia no es el que a Dios más le impresione. O el que llegue en su BMW, el nombre que sea, no es el que Dios se sorprende, ¿verdad? O el que tiene una opinión fuerte y es seguido por otras personas, no significa que Dios esté de acuerdo con la opinión de esa persona. Y en la opinión de Dios, mis hermanos, el que no tiene nada, el que a lo mejor hasta, imagínense, puede pasar hambre, eso no significa que ante Dios no sea valioso. O no significa que ante Dios no tenga una alta posición. Y precisamente es lo que vamos a ver con Santiago. Estamos pasando por pruebas económicas. O quizás estamos viendo la vida desde una perspectiva bien mundana, ¿no? Yo quiero ser una persona que gana más. No está mal. No está mal si quieres comprarte otro carro. No está mal, hermano. Si te quieres comprar una casa, no está mal. Pero si te voy a decir algo antes de empezar la prédica, hermano. Eso busca cualquiera que no conoce a Cristo. Eso lo busca quien sea. No tienes que tener a Cristo para buscar un buen carro, buscar una buena casa, buscar un buen trabajo. Eso no te define como cristiano. Eso de hecho ni te hace diferente a otros.
Que entonces Santiago nos va a enseñar precisamente en medio de estas pruebas quién es este hermano de humilde condición, como lo vamos a ver, y quién es este hermano rico, le llama a él. Y les dice a los dos tienen algo de qué gloriarse, o de qué jactarse, o de qué enorgullecerse, y vamos a ver de qué es esto. Santiago 1, del 9 al 11, lo vamos a leer. Si lo quieren buscar en sus Biblias, o si lo quieren ver aquí enfrente, estoy usando, como les digo, la versión en la Biblia de las Américas. Pueden usar la que ustedes traigan. Habrán diferencias en algunas palabras o en la sintaxis algunas veces. Dice así, Santiago 1, 9 al 11. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. Versículo 10. Y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu palabra inspirada, por tu palabra que es viva y eficaz. Te suplico, Padre mío, que esta mañana tú seas exaltado, que tu palabra penetre en nuestros corazones, que te ruego que tu espíritu me dirija, Señor, y que tu espíritu hable a los corazones de tus hijos por medio de tu palabra, Padre. Señor, tú sabes bien que soy inútil, por eso te pido que tú hagas esta obra, por eso te pido que tú nos abras los ojos, por eso te ruego, Señor, que Cristo sea exaltado, Señor, en este tiempo. Transforma nuestros corazones, Padre. Gracias por las pruebas, y haznos ver de verdad cuál es la posición que es valiosa delante de ti, Señor, que no tiene que ver con, como dice Santiago, con el rico o con el pobre. Haznos ver de verdad cuál es esa posición que ante ti es valiosa, Padre. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén. Dice Santiago, entonces, el hermano de condición humilde es lo que dice, inicia hablando del hermano de humilde condición. La Biblia de las Américas dice, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. La Reina Valera dice, el hermano que es de humilde condición, cambia ahí nada más la sintaxis un poquito, gloríese en su exaltación o en su alta posición. La palabra en griego, en realidad esa condición humilde es una sola palabra en griego. Como les decía, el griego en que está escrito el Nuevo Testamento es tan rico que el castellano a veces tiene que usar hasta dos palabras, como este es el caso, para tratar de dar el significado del vocablo. La palabra en griego se pronuncia tapeinos, es una palabra que significa condición humilde o de escasos recursos, o hasta significa, puede traducirse como desanimado, humilde, abatido, tímido, pero en este contexto habla de una persona que tiene escasos recursos. Cuando Santiago escribió la carta, hermanos, se le escribió a cristianos que estaban pasando pruebas como las de nosotros, y a veces más duras. Eran cristianos que habían salido de Palestina porque era un tiempo de persecución. Y muchos de ellos se habían empobrecido en el camino, porque la riqueza que muchos de ellos poseían eran tierras. Entonces al ser perseguidos y salir de su tierra, dejaron sus pertenencias, dejaron sus tierras, su riqueza, y se habían empobrecido repentinamente. Muchos de ellos, hasta dicen algunos historiadores, que poseían tierras y terminaron endeudados, hipotecando sus tierras, y luego al final hasta trabajando la propia tierra que ellos habían poseído antes como jornaleros. Y con una paga, hermanos, de jornalero, en esos días era el salario mínimo, no alcanzaba para nada esos días el jornal, no alcanzaba para comprarse ropa más que para comer, ¿verdad? No alcanzaba para rentar. De hecho, en nuestra cultura es muy diferente a la cultura en que Santiago escribió esta carta. No se conocía la vida como hoy la conocemos. Quien tenía mudas de ropa era rico, hermano. No era como nuestros días. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de esto. A estos hermanos que tenían escasez de trabajo, estaban desempleados, les manda Santiago una carta, les dice, ustedes que están en humilde condición, gloríense. Estaban pasando por una prueba que aquí en México es bien conocida, hermanos, la carencia económica. Algunos hermanos que aquí están entre nosotros me han contado que ahorita los negocios no andan bien, ¿verdad, hermanos que tienen negocios? ¿Verdad, hermana? Ahorita los negocios, y hemos estado orando los jueves, no andan bien las cosas, no se vende bien, no se vende a lo mejor como en otros años, ¿verdad, mi hermana?
No, no, a las ofrendas tampoco andan también por consiguiente, ¿verdad? Pero, así es, hermana. Entonces, hay escasez, a veces hay quienes no tienen trabajo, hay quienes se quedan sin trabajo, hay quienes en su trabajo lo recortan. Allá en la casa, donde estamos viendo ahorita, mi esposa y yo, llegó una señora a tocar la puerta y mi esposa la abrió. Pues una chica de ¿cuántos años? 17 años. Con su niño como de 5. De 5 años, hermano. O 3 o 4 años por ahí, pero sí, o sea, ya tiene. Vive en un huacal, nos dice. En un huacal, no vive en una casa. En un huacal, sí. Jacal, bueno, ya le decían huacal, o a lo mejor yo me equivoco. Jacal, bueno, un jacal. ¿Sí, jacal? ¿Se dice? Bueno, perdónenme más. Es que los vi dormidos y quería. Vive en un jacal, bueno, vive en una madera, pues, no sé cómo decirlo. Sí, ¿verdad? Ok, vive en una madera. Ay, hermanos, ¿qué le damos? Andamos también en pruebas económicas, pero bueno, a ver, hay una leche, hay un cereal, pues dáselo. ¿Qué va a cenar el niño? De verdad, ¿dónde va a guardar la leche? No tiene el refrigerador, hermanos. Aquí en México se conoce esta prueba que estaban pasando los creyentes los creyentes de Palestina y los creyentes que habían salido huyendo. Y a personas que padecen de estas carencias nos va a hablar el Señor. A lo mejor no estás pasando por las mismas carencias que la señora, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero Dios tiene algo que hablar cuando estás pasando por dificultades económicas. Gracias a Dios que a lo mejor no llegaste como esa persona. La señora nos decía que caminó 40 minutos para llegar a la casa para pedir un pan, porque obviamente en todas las casas, no, la que le dé, ¿no? De distancia. Santiago le habla a cristianos que pasaban por pruebas así. De hecho, había muchos judíos que habían sido empobrecidos a tal grado que habían quedado sin casas, sin dónde vivir, sin qué comer. Y Santiago les dice, el hermano de condición humilde, o sea, si llegaste hasta esa condición, digo, hermanos, gracias a Dios yo no veo a ninguno de ustedes así. No estamos así, gracias a Dios. Pero dice, si alguno es de humilde condición, no ha llegado a una condición de humillación o de humildad o de escasez de recursos económicos, dice, gloríese en su exaltación. Fíjense que en la sociedad consumista que estamos, la riqueza suele ser evaluada, como decíamos, por dinero, posesiones, bienes inmuebles. Ayer veía un video en Facebook que mi esposa me enseñó. Está hablando una mujer que ni siquiera es cristiana y está hablando en contra del reggaetón y no es cristiana, y está diciendo, dice la señora, ¿no es posible que las madres les dejen a los hijos escuchar reggaetón? Y una mujer no cristiana dice, habla de sexo por todos lados, eso lo están cantando los niños de 10 años. Y luego, bueno, pero ese no es el punto. La señora dice, ve los videos de reggaetón, dice, ahí las mujeres son cosificadas, ¿verdad? O sea, son un objeto nada más en los videos. Y el punto al que quiero llegar es que, dice la señora, dice yo, qué sensata es esta señora que no es una cristiana, pero decía, qué sensata es. En todos los videos de hip hop, o bueno, yo me acuerdo, no sé si existe todavía, me acuerdo hip hop, en mis tiempos existía, pero en los de reggaetón también sucede, que el cantante sale con unas cadenas de oro, ¿no? Así enormes y carros y salen mansiones, porque es lo que el mundo está ofreciendo. Es lo que el mundo dice que una persona exitosa tiene, carros, mansiones, dinero, mujeres, relojes, lo que tú quieras. Pero la lógica de Dios no funciona como la del mundo, hermanos. En un mundo sin Dios, como hemos visto hasta este momento, en un mundo sin Dios, las aflicciones no tienen sentido. Sin Dios, si Dios no existe, las aflicciones, lo que hemos sufrido cada uno de nosotros no tiene sentido, no tiene lugar. Simplemente son eventos fortuitos terribles que suceden si Dios no existe. Pero en un mundo gobernado por Dios, nosotros sabemos los creyentes, gloria a Dios, las aflicciones existen para que el cristiano sea purificado, son un instrumento de purificación para hacer a los cristianos cada vez más semejantes a su Maestro Jesucristo. En un mundo en el que nosotros conocemos que Dios existe y Dios gobierna. Y lo mismo sucede en la economía de Dios, no es igual a la del mundo. En un mundo sin Dios, el dinero, los bienes, los carros, las casas son la riqueza. Pero en un mundo que Dios gobierna,
El que tiene a Cristo, dice Santiago, tiene una posición exaltada porque tiene las riquezas celestiales de su Padre. El de humilde condición, ¿por qué se puede gloriar? ¿Por qué puede alguien enorgullecerse de que, por qué nosotros, hermanos, por qué les puedo decir, hermanos, si estás pasando por pruebas económicas, enorgullécete, que es la palabra gloriarte, ¿no? ¿Por qué te puedo decir, enorgullécete de pasar por esa prueba? Porque estás en una alta posición delante de Dios. Si estás pasando por pruebas económicas, enorgullécete, gloríate, dale gracias a Dios, porque estás en una alta posición delante de Dios. ¿Ves cómo la lógica del mundo no es igual a la lógica de Dios? ¿O cómo la economía del mundo no tiene nada que ver con la economía de Dios? Si estamos pasando por carencias, gloria a Dios, porque nos podemos gloriar que estamos en una posición exaltada que el mundo a sus ojos no puede ver y que muchos de los cristianos tampoco pueden ver, mis hermanos. Por eso Dios nos está abriendo los ojos y le pido a mi Señor, Señor, abre los ojos, por favor, abre nuestros ojos, Padre. Que la gloria sea para ti, Señor. No lo escucho, perdón, hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Que nos abra los ojos espirituales, que lo entendamos, que nos haga entender su palabra, que nos abra los ojos a la maravilla de su ley, como dijo David en el Salmo 119, hermano. Y fíjense, mis hermanos, en un mundo gobernado por Dios es totalmente diferente a la economía. Para los estándares del mundo, las personas de alta posición o los VIP o no sé cómo les quieran llamar o cómo les digan, son los que tienen dinero, lujos. Pero en la economía de Dios, el que no tiene abundancia tiene una elevada posición porque sí tiene algo. Tiene a Cristo. Si estás pasando por carencias económicas, mi hermano, si te enfocas en las carencias económicas, tu situación va a ser bien triste. Porque estás desesperado, porque no sabes qué hacer, porque te vas a endeudar, vas a ir a empeñar, vas a hacer mil cosas. Pero si entiendes que estás en una posición totalmente elevada, tienes a Cristo y tienes un Padre que se va a hacer cargo de ti en medio de la prueba. Tienes un Padre que no te va a dejar desamparado. Dijo David, dijo el rey David, dice, he envejecido y nunca he visto mendigar a un justo. Nunca he visto, dijo, mendigar a alguien que su Padre es Dios. Nosotros podemos exaltarnos porque tenemos una alta posición que quizás el mundo no ve. A lo mejor el mundo ve que se te están cayendo los negocios, mi hermano. Que te corrieron del trabajo. El mundo a lo mejor ve eso, ve que ya no tienes tanto dinero como antes tenías o que ya no te alcanza. ¿Quién sabe qué ve el mundo? Pero lo que Dios hizo en ti, si tú conoces a Cristo, es que te ha exaltado en una posición en la que eres hijo de Dios y no te va a faltar absolutamente nada y tienes las riquezas celestiales porque Dios es tu Padre. Estás aprendiendo por medio de esta prueba la paciencia que hemos dicho. Estás aprendiendo a ser como tu maestro Jesús. Dígame a alguien cuánto tuvo Jesús en la tierra, cuánto guardó en el banco, cuántas casas tuvo, cuántas mudas de ropa tuvo el Señor. Pregunto, el Señor nos está enseñando a ser como nuestro maestro. El Señor nos está enseñando a ser como nuestro maestro, porque cuando carecemos o cuando tenemos carencias económicas, conocemos más cómo es Cristo y conocemos más cómo es nuestro Padre de fiel, que sin tener nosotros abundancias, nuestro Padre es el que se encarga. Si estás pasando por pruebas, agradece a Dios por esas circunstancias. Si Cristo, dice segundo a los Corintios 8:9, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre nuestro Señor Jesucristo. Agradece a Dios que estás pasando por estas circunstancias. Pues, escucha las palabras de Cristo. ¿De qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero, dice Lucas 9:25, si él mismo se destruye o se pierde? ¿De qué nos serviría que Dios ahorita le oraras y le dijeras, Padre, haz crecer más mi negocio y que te lo diera? Dame una posición económica elevada y que te la diera, pero que no fuera salvo. Es lo que dice Cristo. ¿De qué te sirve? Padre, dame el mundo y que te lo diera. Sí, te lo doy, pero no te vas conmigo, pero te vas a la condición eterna. ¿De qué sirve ganar el mundo si te pierde tu alma? Padre, gracias, más bien gracias porque el Señor nos manda la prueba para ver que nos ha salvado y nos manda pruebas económicas para ver la posición exaltada. Esta prueba tiene el propósito de que aprecies la posición elevadísima que tienes delante de Dios comprada por la sangre de Cristo. Déjenme leerles algo que dice un comentarista llamado Samuel Pérez Millos. Algunos ya han leído de este hermano. Y dice así:
con respecto a este pasaje. Dice, a estos empobrecidos, o de humilde condición, como lo traduce la Reina Valera y la Biblia de las Américas, a esos empobrecidos de humilde condición, sin gran valor a los ojos de los hombres, no se les invita a que pidan a Dios un cambio de posición social que alivie sus problemas, sino que se gloríen, esto es, que sientan la verdadera importancia y valor que tienen delante de Dios. Estos que no tienen nada de qué enorgullecerse en el mundo de los hombres, son invitados a sentir orgullo de algo, su condición personal. Son hijos de Dios y ciudadanos del cielo. Quizá, mi hermano, nosotros que pasamos por pruebas económicas, que creo que somos varios, ¿verdad? Quizás para el mundo somos desheredados, pero ante Dios, Él nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Dice Efesios 2, 4 y 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida, riqueza espiritual, hermanos, vida, juntamente con Cristo, por gracia habéis salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quizás para los mundos seamos desheredados, pudiéramos decir, pero ante Dios estamos sentados en los lugares celestiales porque Cristo murió por nosotros y resucitó. Y unidos a Él tenemos las riquezas de su gracia. Quizás, mi hermano, en la prueba económica, nosotros no tendremos recursos temporales, pero tenemos una herencia reservada en los cielos, hermanos. Dice 1 Pedro 3:4, dice: bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva mediante la resurrección. Otra vez, lo que Cristo hizo en la cruz y la resurrección de Cristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Quizás, hermano, puedes decir, no tengo tantos recursos temporales hoy, pero si crees lo que Dios dice, mi hermano, tienes una herencia incorruptible en los cielos. Si Dios nos abre los ojos a ver estas verdades, quizás no tienes una fortuna, quizás pasas necesidad o hasta hambre, hay cristianos que llegan a pasar, mi hermano, pero somos, dice Romanos 8:17, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermanos, ¿cuánto hemos reflexionado en estas verdades de la palabra de Dios? Porque sí les voy a decir algo, mis hermanos. ¿Cuánto reflexionamos en la necesidad cuando viene? ¿Cuánto nos ponemos a hacer planes? ¿Cuánto nos afanamos? ¿Cuánto empezamos a ver, ay, cómo le voy a hacer, qué trabajo voy a conseguir, qué voy a vender? Y piensas, porque sabes que tienes necesidad, pero las verdades espirituales, de verdad, mis hermanos, qué poco meditamos en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Qué poco, por eso le digo, mis hermanos, que Dios nos abra los ojos, porque son verdades espirituales, mis hermanos, que yo les puedo decir a ustedes, tienen las riquezas en Cristo, y créanme, mis hermanos, yo oraba al Señor, anoche le decía, Señor, de verdad ábrenos los ojos, porque créanme, hermanos, he hablado con gente que le digo, hermano, tiene riquezas en Cristo, sí, así, hermano, así, sí, así, pero a mí dime qué como, ¿no? Pero a mí dime qué trabajo. Hermano, hermana, tienes riquezas eternas en Cristo. Dios te abra los ojos a entender que tienes una posición elevada, más allá de lo que pueden ver tus ojos, más allá de lo que pudieras imaginar o entender. Sí, pero bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo pago esto? ¿Qué vendo? ¿Qué compro? Hermano, eres hijo de Dios del Altísimo, estás unido a Cristo y tienes unas riquezas que no puedes ver, tus ojos no pueden ver, pero Dios nos abra los ojos espirituales, los ojos de la fe, para que veamos que en Cristo somos, como dice Pablo, más que vencedores, tenemos riquezas que no podemos contar, incalculables en el Señor. Ahora te voy a decir una cosa más, mi hermano. Si menosprecias las riquezas espirituales, mi hermano, porque dices, bueno, sí, pero pídele perdón a tu Señor. Porque hay un problema del corazón, que todavía no estás viendo lo que hay allá arriba. Como dijo Jesús, no tienes puestos los ojos en las cosas de arriba, sino quizás sigues teniendo puestos los ojos en la tierra. Y ahorita, hermanos,
yo le quiero pedir a Dios, ojalá que no se enojen conmigo, hermanos, por lo que le voy a pedir a Dios, pero no, de verdad es por nuestro bien. Le voy a pedir a Dios que nos pase por pruebas. Ojalá me va a decir, espérate. No, sí. Le voy a decir por qué. Porque en la prueba es cuando cuando le hablas a Dios, cuando sí es cierto que te necesito, Señor. Sí es cierto, hermanos, porque la prueba ya dijimos nos va a purificar. De verdad, mi hermano. Señor, haz de mí un siervo tuyo. Señor, hazme crecer. Sí, Señor, mándanos pruebas, por favor. Pruebas que nos purifiquen. Haznos pasar bien la prueba. Haznos aferrarnos a Cristo. Ahora, fíjense, hermanos, vamos a ver lo que dice acerca del rico. Dice, pero el hermano que es de condición humilde se gloría en su alta posición y el rico en su humillación. Pero él pasará como la flor de la hierba, el rico, porque el sol sale con calor abrasador y se seca la hierba y su flor cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. El rico, aquí se refiere a un cristiano rico, que debe enorgullecerse, gloriarse, exaltarse en su humillación, dice así. Hermanos, pues nada más para saber, ¿quién de aquí es rico? Levante su mano. Así que diga, tengo dinero. Eso yo dije, hermana, no, nada más se queda la hermana y por favor los demás se salen porque, no es cierto. No, ¿quién puede decir yo millonario así? No, con dinero y carros y lujos y... Para eso, hermano, porque si alguien me levanta la mano, hermanos, pues para que nos haga un préstamo y además para que los demás se salgan porque va a hablar a los ricos, Santiago. La verdad es que yo creo que ninguno nos ajustamos al estándar de riqueza del mundo, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice aquí Santiago, hermanos. El rico debe gloriarse o enorgullecerse en su humillación. Esto quiere decir, el rico debe de enorgullecerse de que tarde o temprano será humillado y su confianza estará solamente en Cristo y no en sus riquezas. Repito, el rico debe de enorgullecerse de que tarde o temprano será humillado. O el que tiene bienes, a lo mejor no estoy hablando que tengas muchísimo, no. Pero sí esto va a pasar y ahorita lo van a ver en Santiago, ahorita lo vamos a ver. Debe de enorgullecerse de que tarde o temprano será humillado y su confianza estará solamente en Cristo y no en sus riquezas. Por eso dice Santiago, pasará como la flor de la hierba, ¿verdad? Porque el sol sale con calor abrasador y sécase la hierba y marchítase la flor. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Este texto, hermanos, de Santiago habla de la transitoriedad de la vida. Compara la vida con la hierba que se seca con el sol y se marchita. Cuando Santiago le escribió a sus lectores, a sus destinatarios, dicen, yo no conozco, ¿verdad? Israel, pero dicen que Palestina pega un sol tan fuerte y un viento solano, seco, que una flor en una mañana, en un rato, bonita, saludable, como la que hace rato traíamos por allá, ¿verdad? Que abrió, en una mañana pega el sol y el viento y se marchita. Y todos las conocían. Por eso dice Santiago, ¿has visto las flores que en una mañana se marchita? Dice, así también el que tiene bienes y posesiones en este mundo. Así va a pasar también con el que tiene bienes y posesiones. Se marchita en una mañana. Pasan sus riquezas, pasa su dinero, pasa su ¿cómo decir, hermano? Lo que una vez fue, lo que lo definía, lo que una vez fue su confianza, va a pasar. Cuando yo les preguntaba, hermanos, ¿hay aquí algún rico? La verdad era broma, pero la respuesta a lo mejor me hubieran preguntado ustedes a mí. Bueno, ¿rico comparado con quién? Leí una estadística que dice así. Bueno, digo, si me comparo con Carlos Slim, pues nunca, jamás. Pero dice una estadística así. Si tienes comida en el refrigerador, ropa en tu espalda, techo sobre tu cabeza y un lugar para dormir, eres más rico que el 75% del mundo. Repito, si tienes comida en el refrigerador, hermano, ¿quién tiene comida al ratito? Ya tiene su comida. Sí, la verdad, yo levanto y mi hermano acá Samuel está... Sí, la verdad, gracias a Dios tengo algo que comer al rato. ¿Tienes ropa en tu espalda? Sí, todos venimos bien vestiditos, ¿verdad? Un techo sobre tu cabeza. Fíjense bien lo que dice esta estadística. Techo sobre tu cabeza, no dice una casa.
Pónganse a pensar, la gente que vive en la calle no tiene techo sobre su cabeza. O sea, ya no hablando de casa, tú llegas a la escuela, al trabajo, tienes un techo, llegas a la iglesia y un techo, pero hay gente que vive en la calle y anda todo el día sin un techo, porque vive en la esquina, porque vive en la calle, porque vive pidiendo. Si tienes techo, nada más, o sea, aunque no sea tuyo, eres más rico que el 75% del mundo, porque a los que son muy pobres, ni siquiera a un restaurante público les dan acceso, si se han dado cuenta. Si tienes un lugar para dormir, creo que todos los que estamos aquí vamos a llegar hoy en la noche a dormir a una casa, sea tuya, sea rentada, pero tienes donde llegar a dormir, eres más rico que el 75% del mundo. O sea que, hermanos, los que estamos aquí sentados, y yo que estoy de pie, somos del 25% más rico del planeta. Pertenecemos a ese pequeño segmento de personas ricas. Por eso decía, si no te habías comparado, soy rico, bueno, comparado con quién, con Carlos Slim, pues sí, te vas a comparar ahí jamás, ¿verdad? Pero si te comparas con la señora que vino y me pidió, porque su hijo, y ayer vino otra vez, y llegó en la noche y toca, antier, ay señora, bueno, pues un pan de caja y traía a sus sobrinos, y todos viven en esas mismas condiciones, hermanos. Si te comparas con esas personas, sí somos ricos, hermanos. Ahora imagínate, dice también esta estadística, si tienes dinero en el banco, en tu billetera y algunas monedas de cambio, te encuentras entre el 8% de los ricos del mundo. Si te pagaron en la quincena, o sea, fue el viernes y no te lo gastaste ayer, en la fiesta, el viernes en la fiesta, ¿va? En el grito, en el box. Si todavía te quedó algo en el cajero, y si te queda algo aquí en la cartera o en la bolsa de las mujeres, si traes unas moneditas, ya perteneces a ese 8% de los más ricos del planeta. Es una estadística real, hermanos, del planeta. Entonces, cuando Santiago dice a los ricos de este mundo, híjole, hermanos, ¿qué creen que nos tocó también a nosotros el golpe y la pedrada? Dice, también a ustedes, porque no se comparen con aquel que tiene muchísimo, compárense con el que no tiene nada. Si te comparas con Bill Gates, no, bueno, o con Carlos Slim, vivimos en extrema pobreza, pero si nos comparamos con esa señora, estamos entre los 25% o hasta el 8% más rico del mundo. Y fíjense lo que dice Santiago, a los ricos o a los que tienen algo, ¿no? Nosotros no abundamos, ¿verdad? Pero los que tienen algo, dice, gloríense en su humillación, gloríense en su humillación. Si hay algo de lo que te tienes que enorgullecer, es de que las riquezas, cualquiera que sea, van a pasar. Conocí a una persona que me decía, hay que comprar inmuebles, ahí está la riqueza, me decía, en los inmuebles. Y su papá tenía un montón de casas, porque ahí en los inmuebles, ahí está la seguridad, dice, ahí tiene plusvalía y va creciendo y ahí no le pierdes. Santiago dice, todo va a pasar, todo es pasajero. El que tenga inmuebles también se marchita como la flor. No te van a durar, cuando veas al Señor no te las vas a llevar. Si te compras un carro último modelo en 10 años, ya es una carcacha. O bueno, ahí va, ¿no? Ya, si estás confiando hoy en tu apariencia juvenil, espérate 30 años. Pero por si alguien dice, no, soy joven, bello o joven, bella, lo que sea, ¿no? 30 añitos nada más, dale. Bueno, 20, bueno, 10, no sé. Vas a ver los estragos. Por eso dice, su hermosura también se marchita del rico, de aquel que confía en la abundancia que tiene hoy. Mejor dice Santiago, enorgullécete en que vas a ser humillado en algún momento de tu vida. Enorgullécete en que va a venir la carencia. Enorgullécete que va a llegar el momento en que vas a decir, ya no confío en lo que yo antes confiaba, en mi belleza, en mi dinero, o en mi capacidad, o en mi fuerza, o en mi juventud. Me enorgullezco solamente en que ahora ya no confío en nada, sino solamente en Cristo. Jáctate, gloríate, enorgullécete, que Dios te está humillando, a veces nos sucede, ¿verdad?, con algunas dificultades económicas, porque cuando Dios lo hace, te hace ver que no había nada en qué confiar, de verdad, más que en Cristo. Cuando vienen las pruebas económicas, aunque alguna vez quizás tuviste algo, te hace ver Dios que en realidad la confianza en lo que sea que no sea Cristo es efímera, es mejor dicho, insensatez. Gloríate cuando Dios te haga ver que las posesiones, el trabajo, los logros, el prestigio, los títulos, no son un ancla firme, sino solo Jesucristo. Así que, hermanos, como comenzamos diciendo, hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de los que estamos pasando por pruebas económicas o dificultades económicas. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con el de humilde condición, pero también nos podemos identificar con aquel que en algún momento quizás confió en lo que tenía,
o confió en su exaltación por medio de la riqueza o de la juventud o lo que sea. Y hoy dice Dios, humíllate, gloríate en la humillación, gloríate en que estás pasando por pruebas así, en que a lo mejor a algunos de ustedes, mis hermanos, se les acabó el prestigio, los logros, el dinero. Yo les quiero, hermanos, bueno, ustedes son mis hermanos. En etapas de mi vida llegué a ganar un poco más, ¿no? Y decía yo, pues mira, puedes comprar esto y lo otro. Y les confieso, es un testimonio. Yo decía, pues gracias a Dios, tenía 2 trabajos y joven y aguantaba y hacía ejercicio. Pero ya no les cuento más, pero no, yo pensaba o confiaba en juventud, en la fuerza, en trabajar, en estudiar. Y de verdad les digo, hermanos, cuando Dios te va humillando, te dice, ¿y todo aquello en lo cual confiabas, hijo? Y toda esa juventud y esa fuerza y ese trabajar y ese dinero que ganabas y todo eso en lo que confiabas, ¿dónde está, hijo? Cuando te empieza a humillar el Señor, por eso le digo, por eso hoy veo la verdad de la palabra, dice, gloríate en tu humillación. Dice, gloríese el rico, no era rico, ¿va? Pero decimos, comparado con otros que no tienen absolutamente nada, sí lo somos, dice, gloríate en tu humillación, porque él pasará el rico como la flor de la hierba. El sol sale con calor abrasador, se seca la hierba y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. La juventud y la belleza se van. Así que así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. ¿Y qué te va a quedar? Solo gloriarte en lo que tienes. El único que no cambia en Cristo, mi hermano. Este pasaje nos está enseñando algo bien precioso. Que ni el rico se puede gloriar en nada más que en Cristo y su posición elevada. Ni el pobre se puede gloriar en nada más que su posesión elevada que tiene en Cristo. Es decir, para concluir, si tienes, gracias a Dios, pero eso no es nada delante de Dios. La economía de Dios es totalmente distinta. Lo que es valioso para Dios es que tú tienes a Cristo y tienes la salvación y riquezas celestiales. Si no tienes nada, también gloríate, también enorgullécete, porque ante Dios lo tienes todo, mi hermano. Solo Cristo. Tanto el de humilde condición como el rico tienen de qué enorgullecerse. Y para concluir, es una posición exaltada ante Dios por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Todas las bendiciones que tenemos, hermanos, vienen por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, porque Él murió. Y los que están en una posición de humillación, o los que nos ha llevado a humillarnos de ciertas formas, nos lleva a abandonar toda confianza en algo que no sea nuestro Señor Jesucristo, y le agradecemos, porque lo que está haciendo es que nuestra confianza, que antes estaba en algo más, hoy está más y más en nuestro Señor Jesucristo. Si algo tenías antes y hoy ya careces, gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque te está llevando a mirar a tu Señor Jesucristo y que tu mirada y tu confianza estén ahora en Él. Si estás pasando pruebas y se te acabó la juventud, ay Señor, yo me acuerdo que hoy te está llevando por la humillación, exáltate, o mejor dicho, gloríate, porque me estás haciendo ver que en lo que yo confiaba, hoy me haces ver que tú eres de verdad mi refugio, tú eres de verdad quien es mi esperanza, y no todo aquello en lo que yo confiaba. Le ruego a Dios, mi hermano, que a todo aquello en lo cual confías, si no es Cristo, aquello que atesoras, si no es Cristo, algo que sea tan valioso, que le quite el espacio a Dios, te lo quite, hermano. Sí se lo ruego, hermano. Y tú no te enojes conmigo, pero se lo ruego, y le ruego lo mismo para mí. Porque si hay algo que está quitando el lugar de Cristo, es un ídolo. Está ocupando el lugar de Dios. Señor, quítanos eso. Quítanos esos ídolos. Nos va a doler, hermanos. A lo mejor te vas a enojar. ¿Por qué, Señor? A lo mejor vas a renegar. Pero eso es lo que hace la prueba, hermano. Cuando el oro es purificado y es sometido a altas temperaturas, duele. Pero te va a llevar a un nuevo grado, hermano. Sabrás que Cristo lo es todo. Dijo alguien, sabrás que Cristo lo es todo cuando ya no tengas nada a qué aferrarte. Que Dios nos lleve a dejar de confiar en cualquier cosa que no sea Cristo. Que nos enorgullezcamos de cualquier prueba, aún difícil, de la economía que tengamos. O si tenemos algo, Padre, que nos gloriemos, Señor, en ser humillados para que nuestra confianza sea Cristo. Enséñanos, vamos a decir al Señor, que Cristo lo es todo cuando ya no tengamos nada que aferrarnos. Vamos a orar, hermanos.